otro lado, también es importante hablar de los manuscritos de Bartolomeo de las Casas y de Sahún, entre otros. Por ejemplo, ellos dejan plasmados, estos cronistas dejan plasmados como a Quetzalcóatl de una manera más humanizada. Obviamente, siempre muchos de los mexicas conocemos esa historia, ¿no? De que vinieron hombres barbados y son los que nos trajeron el conocimiento. No se puede afirmar, pero tampoco se puede negar, ya que, por ejemplo, en los murales de Chichén Itzá, está en este mural de la guerra, están plasmados precisamente imágenes de hombres, precisamente con estas características, blancos, barbados, que es con un aspecto nórdico, que normalmente son llamados vikingos, ¿no? Pero como les menciono, no se afirma ni se puede negar si realmente fueron ellos los que traen el conocimiento. Es más que claro que sí estuvieron aquí, que estuvieron asentados a las orillas o en las costas de América, y por supuesto también hay vestigios como monedas de esta cultura. Evidentemente sí estuvieron aquí, pero también estuvieron los orientales como otras culturas. Aquí está la vertiente o está esa oposición, si realmente fue una persona alta, corpulenta, de buen ver, y barbado, que fue el que trajo esta cultura. Aquí todavía me pone a pensar eso, pero hay otros manuscritos que indican que era igual, de buen ver, pero era moreno, igual barbado. Entonces se contraponen muchas de estas suposiciones, perdón. Y por ejemplo, recordemos que nuestra cultura realmente la vemos como algo del pasado, como que ya debe de ser enterrado, como he mencionado, pero si vamos viendo, la cultura o la historia se marca minuto a minuto, ¿no? Pero aquí, en nuestra cultura, evidentemente va a estar fragmentada, va a estar distorsionada en muchos de sus aspectos, porque no sabemos si Quetzalcóatl era una corriente filosófica, recordemos que eran muy analíticos nuestros ancestros, o fue un personaje el que trae el conocimiento, que nos hace dudarlo, porque según, por ejemplo, en el códice Tahuamanchán o este códice Boturina de la peregrinación, está diciendo que vienen culturas de Aztlán, y una cultura obviamente ya trae cultura, ya trae conocimiento, ya no necesitas darle nada. Pues, bueno, ya retomando un poquito, bueno, cuando tú ya traes cultura, ya no necesitas aprender o que te digan o enseñarte, ¿no? Al fin de cuentas es como compartir. Te comparto mi cultura para expandirla. Pero bueno, algo de lo que sí coinciden es, por ejemplo, que Quetzalcóatl, si lo queremos ver de esa parte humanizada, Quetzalcóatl hacía una serie de prácticas, digámosla de esta manera, que coinciden ellos, ¿no? Por ejemplo, el cuidar de su cuerpo. ¿En qué aspecto? Penitencias, como si queremos usar esa palabra, de ayunos y cuidar su sexualidad, que muchos de ellos le decían, cuidaba su castidad. Quiere decir que no andaba cuchiplanchando con nadie, ¿no? O al menos sabía con quién, a qué horas y cuándo, porque es una energía muy vital del cuerpo físico. Va de lo físico a lo energético, pero después hablaremos de eso. Y precisamente los ayunos, y ayunos en latín quiere decir iaion, ay, no me acuerdo, ieium, algo así. Ahí está, te pongo en la descripción. Y por otro lado también quiere decir serer en latín. Recordemos que la etimología grecolatina tiene como algunas variantes, pero bueno, lo que está diciendo serer o esta palabra de ayunar es vaciarse. No vamos a poder cambiar hábitos emocionales, mentales, sentimentales, de todo tipo de hábitos, si no nos vaciamos primero. Y primeramente hay que vaciarnos físicamente. Por eso al principio del video te mencionaba, hay que ir en ayunos al temazcal. Cuando es ritual, cuando quieres hacer algún cambio de un
aspecto de nuestra vida o en algún aspecto de tu vida, ¿no? Quieres cambiar, resetearte, definitivamente hay que vaciarse. Y el vacío iba también con enemas, no nada más era el ayunar. Hoy en día es difícil ayunar porque la mente está muy acelerada, pero después hablaremos de los ayunos específicamente, ¿no? ¿Por qué es importante el vaciarnos para que cuando entres dentro del temazcal te puedas realmente encontrarte contigo mismo, contigo misma en este aspecto? ¿Qué realmente es importante en esta vida? ¿Qué aspectos de esta vida valen la pena seguir enfrentando o confrontando? Por ejemplo, las palabras. Las palabras que vas a decir dentro del temazcal también tienen un peso muy importante. Por ejemplo, cuando te dicen, ay, haz el recito, pide, ¿cómo se llama? El copalito para que pidas. Tú pide lo que quieras, ¿no? Tienes tu pozo de los deseos. Pero hay veces también se les olvida a muchos de los guías que hay que tener pues el concepto de la palabra de lo que estás pidiendo, porque muchas veces no se sabe lo que te está pidiendo. Y en el tonal mashot, en nuestra cuenta o en este glifo petroglífico, está la lengua. Que esta, por ejemplo, está ya muy deteriorada, que es la original, porque se dice que ahí practicaban los españoles a tiro al blanco con sus armas de fuego, entonces obviamente se desaparece. Y se dice que esta imagen, ¿no? Que es el pedernal, el cuchillo de obsidiana, que está en su lengua. Y que al momento de estar representando esa simbología, está hablando de alguna forma, si lo traemos al presente, como bueno, tiene mucho contexto, ¿no? El que las palabras pueden cortar, pueden herir, pero también pueden ser una metáfora, puede hablar de metáforas, puede hablar de armonía, tiene mucho contexto. Recordemos que nuestros ancestros eran meticulosos, todo pasaban por sus filtros, no lo chamaqueaban, ¿no? Ellos eran muy racionales y al ser muy racionales, ellos al momento de decir algo, sus palabras eran correctas, eran analizadas, eran estudiadas para saber qué frecuencia iba a emanar. Por ejemplo, un ejemplo que te voy a poner de manera inmediata de la cual tuve que superar. Si tú te pones la mano en el pecho y dices, yo estoy evolucionando, ¿qué te dice esa palabra? Evolución, ya te sientes, híjole, bueno, pues ya evolucionaste a tu papá, ya evolucionaste a tu mamá, ellos ya son involucionados, ¿no? Tú eres el evolucionado. Pero si nos vamos a la parte de su contexto en latín, quiere decir envolver. También quiere decir enrolar, regresar. Y también hay una que habla de bóveda, regresar a la bóveda. Entonces, de alguna manera, también tiene su trasfondo de que es repeticiones. Entonces, no estamos evolucionando, estamos repitiendo patrones y se seguirá repitiendo patrones. Aquí hay que tener mucho cuidado también cuando se hacen pedimentos dentro del temazcal, y de ahí haré un video precisamente para saber pedir dentro del temazcal. Recordemos que hay que analizar todo lo que decimos dentro de ese recinto sagrado porque tiene una resonancia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de esto, que es evolución, ¿no? Entonces yo veía a los perritos cuando ya se habían muerto, y ahí está su cadáver, y yo les decía, ay, por tu evolución. Lo peor del caso que llegué a hacer es, y luego ando con mi tabaco, y les llegué a poner, ay, por tu evolución. Pobre perrito, ¿no? A lo mejor hasta me lamentó, porque a lo mejor él ya se había elevado, ya había estado en otro plano, y yo todavía, ay, para tu evolución. Y ahí va de nuevo el perro, volvió a ser perro, ¿no? Y a lo mejor ya iba a ser jirafa o ya iba a ser algún otro animal, y yo ya la había regado. Entonces, algo que alguien no me pidió, ahí estoy yo. Ay, no, hasta me arrepiento de verdad. Pero sin embargo ahora pones, ¿no? Tus manos en tu corazón y dices la palabra trascender.
¿qué te hace sentir? Para empezar, te va a hacer sentir resistencia, porque en el momento de, ya trascendió, que lo hemos escuchado muchas veces, es una muy buena palabra, pero mal digerida, porque obviamente sí está hablando de un plano físico a un plano espiritual o un plano a otro plano. Pero sin embargo, nosotros o nosotras normalmente nos quedamos con, no, prefiero evolucionar que trascender, ¿no? Pero ya vimos que evolucionar es seguir haciendo lo mismo y trascender, o la palabra en sí de latín, por ejemplo, la imagen para empezar, ¿qué es lo que nos dice, no? Trascender, que hay resistencia. Y de latín quiere decir trascendere, que es subir, que es escalar, que es ir más allá. Quiere decir que aquí ya no, de alguna manera, se evitan los límites. Y con evolución, pues es algo ya muy limitante. Entonces tú, ¿cuál eliges? Evolucionar o trascender. Trascender no quiere decir literalmente que mueras. Cuando estamos hablando de temazcal, te decimos vamos a entrar para morir. Vamos a entrar, obviamente, para trascender. Y podemos trascender de un trabajo que no les gusta, porque también el trabajo es mucho, el trabajo es trabajoso. Podemos utilizar la palabra de un empleo trasciendo a otro empleo. Esa transición es importante, porque de acá, si estaba aquí abajito y nos está hablando que voy a trascender porque voy a subir, prefiero trascender a un trabajo. Bueno, a un empleo más bien, porque trabajo es trabajoso. O de una relación negativa, trasciendo a una relación equilibrada. O también, en este caso, en mi caso, es trascender de un desequilibrio físico, trascender a un equilibrio físico. Ahí ustedes eligen. Entonces, ya con tanto wiri en todo el video, realmente es ser conscientes en esta primera puerta del cuerpo físico, de la mente racional, de lo que vamos a decir en el temazcal, de lo que voy a pedir en el temazcal, todo pasarlo por tu razón, y esa razón va a darte una respuesta que es ya sea de manera mental, de manera emocional o mensajes en nuestro campo mórfico. Ahí mismo podemos recibir la respuesta. Pero bueno, con esto termino el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden suscribirse y darme un buen like. Nos vemos hasta entonces. Bye.